Angulo, que es maestra de la Unidad Educativa República de Bolivia, con 11 años en la docencia en el área de estudios sociales. Buenas tardes, doctora. Mucho gusto, jóvenes, y les doy la bienvenida a nuestra unidad educativa. Buenas tardes. Lo que nosotros queremos analizar es la ciudad de Quito. Quito es una ciudad que se fundó el 6 de diciembre de 1534 por Sebastián de Benalcázar y su independencia es del 10 de septiembre de 1809, siendo así Quito la capital del Ecuador, más conocida como la Carita de Dios. Doctora, ¿nos podría explicar un poco más sobre la historia de Quito? Bueno, con mucho gusto. Es una breve reseña histórica sobre lo que es Quito. Quito, en realidad, fundada el 12 de diciembre de 1534 por Sebastián de Benalcázar, pero se dice que ya se hizo antes de él la fundación en la ciudad de Riobamba, o llamada Liribamba, por Diego de Almagro. Y él ponía en la cédula que se podía traspasar este nombre por segunda ocasión. Y es así como lo hace Sebastián de Benalcázar. Traspasa el nombre con el nombre de Villa de San Francisco de Quito. Y es así como la funda, por tanto, el 6 de diciembre de 1534. La historia que en esta encierra son personajes, su arte colonial. Entre estos personajes que vamos a destacar, ya cuando se entera el pueblo aborigen, los incas se ubicaban en nuestros territorios, ¿sí? Hasta lo que es actualmente el sur de Colombia. Ellos conquistaron, expandieron sus territorios, el imperio inca, desde el Incario o Cusco, actual Perú, hasta lo que era San Buenaventura, Pasto, Calista, y fueron nuestros territorios como imperio inca. Luego ya pues con la conquista española se va a dar la división concreta y quedamos como Real Audiencia de Quito ya sin esos territorios. Luego personajes destacados aquí en la ciudad, quien la defiende ante esta conquista fue Rumiñahui, medio hermano de Atahualpa, y Atahualpa concretamente posteriormente. Otro personaje que va a destacar en la ciudad de Quito es Javier Chusín. ¿Quién era Javier Chusín? Es Eugenio Espejo. Eugenio de Santa Cruz y Espejo tuvo que cambiarse el nombre para poder estudiar acá en la universidad, porque en la época colonial era prohibido, negado para el aborigen, para el indígena, realizar estudios superiores en una universidad, y solo cambiándose el apellido le era permitido. Él fue el primer, o a él le debemos, el primer periódico llamado Primicias de la Cultura de Quito. Luego vamos a tener personajes destacados como Simón Bolívar. Pero me pasé por alto algo, me decía septiembre, es el 6 de diciembre de 1534 la fundación. Y luego vamos a hablar de la independencia definitiva de nuestro Quito. Fue el 24 de mayo de 1822 con la batalla del Pichincha. Se sella la independencia definitiva de Quito, librándonos así de la corona española. Esta batalla dirigida por Antonio José de Sucre y liderada por Simón Bolívar. Son los personajes destacados de esta época. Posteriormente sigue otro personaje que vamos a tener luego de Simón Bolívar, Eloy Alfaro. Eloy Alfaro es el personaje destacado en la época ya republicana. Él es el general Eloy Alfaro, que lideró la Revolución Francesa. La Revolución Liberal. La única revolución dada en nuestro país incluso. ¿Sí? Eloy Alfaro, el primero que creó el colegio laico. Correcto, muy bien. Eloy Alfaro es el creador de la educación laica, gratuita y accesible, correcto, para todas las personas. Es el que creó una constitución en la cual se valorizaban los derechos de la mujer. Se crea el registro civil y muchas más obras dedicadas y destinadas a la educación. El sueño de él fue crear el tren. Correcto, pero le converso aquí.
Es García Moreno quien, en la segunda presidencia de García Moreno, se creó el tren, ¿sí? Y ya desde ahí se crea el famoso tren trasandino, se le llamaba. Y con Eloy Alfaro se continuó la obra. Antes teníamos esa idea de que fue Eloy Alfaro el primero en traer lo del tren, las piezas del tren que aquí se armaron, por tanto corregimos esto. El ferrocarril fue utilizado para la actividad comercial como para transportar personas. Algo muy importante, indicar que las revoluciones siempre han implicado derramamiento de sangre para realizar un cambio estructural o superestructural de un país, de una sociedad. Y hoy en día, en cambio, se habla de una revolución, la revolución ciudadana del presidente actual, economista Rafael Correa. Él habla de una revolución, sí, porque se han realizado cambios en el ámbito educativo, en el ámbito económico también. Bueno, hablemos la parte, cómo se ha ido superando la crisis que antes nosotros teníamos financiera. Eso no se ha dado, no lo hemos percibido, al menos hasta el momento. Y él la llama así, revolución ciudadana, por todos estos cambios. Más adelante hablaremos en cada temática cómo se ha ido cambiando. Okay. Hablemos un poquito sobre la educación. La educación quiteña en los años 70, ¿cómo fue su sistema educativo? Bueno, en los años 70, incluso yo pude vivir esa parte educativa, un sistema que era, yo lo podría decir, castigador, donde represivo correctamente, en la cual el maestro pues simplemente era la fuerza. Si no podías una lección, te hacía poner de rodillas y con el metro de madera te pasaba dando en las manos. Esa fue la educación de esos años 70. Hasta hablemos años 80, todavía se escuchaba del castigo del maestro hacia el estudiante. Los maestros tenían un poder especial dentro de su ámbito de recibir clases a los estudiantes. Ellos tenían el derecho para realizar este tipo de actos de pegar. Correcto, no había, jamás hubo, no se prohibió, yo le diría un abuso de autoridad en la época, que incluso uno siendo niño cuestionaba la situación, que cómo se podía enseñar de esa manera. Sin embargo, los mismos padres decían: señor profesor, le doy permiso, castíguele a mi hijo si necesita. Como el dicho tradicional, la letra con sangre entra. Correcto, como lo decían en la época de García Moreno. Pero tal vez, o mucho, no hay que exagerar. Si eso lo comparamos, cabe indicar también que era un sistema educativo de memorístico, no reflexivo, no práctico, no donde el chico tenía realmente que pensar. Hoy en día, en cambio, la educación exige, el maestro sea un facilitador. Es un cambio realmente que se ha dado. El maestro es una guía, un facilitador. El chico es el que investiga, porque debemos fomentar mucho la investigación y trabajar en equipo, porque hay que orientarle al chico qué quiero que investigue. No es nomás decir, investigue un tema y vayas a investigar. No, el chico qué quiere investigar, qué quiero que investigue, qué quiero que él sepa, qué destreza quiero que él domine. Entonces es una educación donde el chico razona, piensa, se lo hace actuar, no está sentado en la banca. Y no los castigos. Se prohibieron los castigos justamente por esos abusos. En cambio, ahora es un sistema educativo muy permisivo, porque el chico, si quiere, hace deberes, si no quiere, no lo hace. Incumplen mucho las tareas hoy en día, no hacen caso a sus padres. Es un sistema que demasiadas oportunidades está dando. Es demasiado flexible mucho, a los años pasados. Correcto. Yo digo que hay que ser flexible, pero no tanto. Okay. Cambiando un poco de tema del ámbito educativo, pasémonos al ámbito de las viviendas de Quito, de ese Quito antiguo, donde las casas eran de adobe, prácticamente, en su mayoría. ¿Cómo fue ese Quito arquitectónico de los años 70? Hablemos de un Quito que todavía ha quedado esos rezagos, por eso se llama
a partir de 1978, a Quito se lo declara Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado por la UNESCO. ¿Para qué? Para preservar estas obras, esas obras arquitectónicas, porque es una mezcla de lo español con lo indígena, porque nosotros, recordarán ustedes algún momento que les habrán hablado sobre nuestra escuela quiteña, de ahí salieron los famosos escultores, pintores, y de eso se va a enriquecer y unir esta cultura de arte colonial, que hasta hoy en día lo podemos observar en el centro histórico, incluso esas casitas de adobe y de techo de teja, con sus balcones. Algo muy característico de las casas. Del Quito antiguo, Sí. Quito colonial, es eso, sus balcones y adornados por geranios, es lo típico de nuestro Quito. En la actualidad podemos ya ver a los sector, urbanizaciones, ya mucho ha crecido la urbanidad, correcto, con conjuntos habitacionales, sector norte, sur, a la periferia de Quito, de la ciudad, pero manteniendo y conservando el centro histórico. Es algo muy importante también. Eso es parte de nuestra cultura. Como ustedes recorren Quito de sur a norte, al pasar los túneles, a la altura de San Roque y las laderas, van a observar unos conjuntos, unas casitas pintadas del mismo color, con un azulito bajo, un rosadito, que eso al amanecer Quito le da un colorido muy hermoso como la aurora mismo. Bueno, la salud en Quito ha sido algo que ha ido creciendo poco a poco, en comparación a los años 70, que primero comencemos con cómo fue ese Quito en el ámbito de la salud, desde los años 70 hasta la actualidad. Bueno, hablar de la salud, muy atrasado estábamos. Mucha gente sí se moría, no eran atendidos rápidamente, con eficacia, por una enfermedad simple, sencilla, de un apéndice, pues se morían, porque no era descubierta a tiempo, no había la facilidad, no había esa apertura. Cuando alguien, un hijo de un padre que trabajaba, que era afiliado, hubiera tenido acceso a un seguro social como lo es el día de hoy, que eso explicaremos más adelante, pero la salud es entonces, si la comparamos hoy en día, los hospitales públicos ya tienen, a estos hospitales tienen acceso muchas personas, y sí el que lo necesita. Sí. Usted nos habla sobre un seguro social. ¿Cómo surgió el seguro social? Y desde el momento en que se inició el seguro social, ¿cómo ha seguido transformando en la ciudadanía quiteña? Muy bien, el seguro social es creado desde la presidencia de Velasco Ibarra. Una obra muy importante porque es justamente el seguro social para proteger al trabajador. Más era orientado al trabajador, ¿para qué? Protegido en cuanto a la salud, a su estabilidad laboral, a cuando él se jubile, perciba también un sueldo, luego de haber entregado toda su juventud y haber envejecido en ese trabajo. De asegurarlo, que no de un día para otro lo despidan sin motivo, sin razón alguna o causa alguna, donde a la madre, a la embarazada, hoy en día, desde entonces el seguro la protege. La madre que está dada a luz tiene pues su tiempo de descanso, tanto ella como el esposo, para disfrutar del bebé hoy por hoy. El padre también tiene su tiempo de, creo son 8 días de licencia. Sí, 8 días. Tiene la madre, en cambio, su tiempo por 1 año para la lactancia. Entonces, vemos que esas leyes han mejorado en torno al seguro social, brindando esa protección entonces laboral y de salud. Y hoy en día, esta es la sede en sí del gobierno, es el símbolo del gobierno. El momento que un presidente abandona esta casa, que es la máxima casa del país, está abandonando el poder. Ese momento es destituido un presidente.
no puede un presidente abandonar. Este es el símbolo de los ecuatorianos y de los quiteños. Y hoy en día hay rumores, que no hay rumores. Cuando hice la visita al palacio, un guía supo indicar, ¿por qué le pregunté? Que por qué se pretende cambiar es decir, la dirección, porque el edificio queda ahí, pero la función del presidente, hacerlo desde el cuartel de Plicachín. Es decir, que la sede ahora la quieren dirigir desde allá porque dice que desde ahí puede gobernar al país. Y no, yo no estoy, por ejemplo, mi opinión como ciudadana y conociendo la historia de mi país, no estoy de acuerdo, porque eso es también un símbolo, una identidad de hacer la democracia desde este palacio. Bueno, hablar un poco de las tradiciones quiteñas. ¿Cómo fueron las tradiciones de la colonia? Bueno, las tradiciones desde la colonia, primero surge por ahí una obra del llamado Romero y Flores, el Chulla quiteño, un personaje típico de Quito, que describe a cómo es el quiteño. Dice que aunque no tenga dinero al bolsillo, con los bolsillos rotos, él siempre elegante hacia afuera, bien internado, su sombrero y su sombrilla, paseaba por las calles y con sus piropos a las señoritas. Así se lo describe al Chulla quiteño, ¿sí? Habían las serenatas, salían los jóvenes a